tardes. Bienvenidos sean todos a su programa en directo con Pastora Tovar. El tema de hoy es un tema sumamente interesante, ya que hablaremos de cómo afectan las finanzas a las parejas. Y para ello tenemos que nos acompaña en esta tarde un especialista en finanzas. Él es Sergio Valverde, CEO. Se licenció en Administración y Dirección de Empresa. Durante su tercer año de carrera, realizó prácticas en la Sociedad de Valores que le permitió entender en qué consiste esta profesión y en qué forma se puede invertir en los mercados. Como la vida da muchas vueltas, mientras iba leyendo y seguía estudiando sobre la bolsa, empezó a trabajar como asesor contable y fiscal. En esta etapa de trimestres interminables, presentando impuestos, cerrando cuentas anuales, aprendió cómo interpretar los balances y que esa parte del value investing le resultara más fácil. Pasado un tiempo, comenzó a invertir su capital en compañías gracias a ese conocimiento de value investing que le lleva a utilizar como herramientas de inversión la contabilidad, flujo de caja y sobre todo analizando los negocios, entendiendo por qué una empresa se dedica a vender un producto o servicio y viendo todos los elementos de la cadena productiva para saber dónde realmente está el valor de ese negocio. También en ese periodo de invertir, empezó a estudiar y a formarse en análisis técnico, marketing, profile, order flow, para poder invertir en todos los espacios temporales y ser un inversor global. Desde el año 2010 es trader e inversor particular a tiempo completo, compaginándolo con una disciplina que le ha enriquecido a lo largo de estos años. Lleva formando alumnos desde el año 2012 para que sean inversores globales. Con esta fascinante actividad compagina otras dos al día de hoy: ser educador financiero y planificador financiero, siguiendo las normas UNI, que luego nos dirán a qué se refiere, en la que ayuda a los particulares y familias a establecer sus objetivos vitales y cómo conseguirlo. Por otro lado, dando asesoramiento financiero independiente para ayudarles a invertir de forma correcta, para obtener en primer término sus objetivos vitales y en segundo, para mejorar su patrimonio. Así pues, que vemos que tenemos esta tarde un invitado de lujo para poder tratar este tema de cómo afectan las finanzas a las parejas, a los matrimonios. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Pastora. ¿Qué tal? Bien, gracias. Ahora bien, dime tú, los matrimonios generalmente cuando se casan, que están súper enamorados, ellos están conscientes de que van a compartir todo. Los sueños, los proyectos, las responsabilidades en el hogar, las tareas en el hogar, pero cuando se trata de dinero, no tanto. Inclusive hay matrimonios que tienen 5 años de casado y él o ella no sabe cuánto gana el uno o el otro y en qué lo gasta, en qué lo invierte, y no tienen un proyecto a largo plazo. Ese proyecto que nosotros hacemos cuando nos casamos, que es un proyecto de vida, ¿no? Para luego, el día de mañana, tener ya un proyecto alcanzado. Hay distintos matices para, primero vamos a enfocar quizás los problemas que hay antes de las personas en general. Lo primero es que hoy por suerte vivimos en un mundo globalizado en el cual cada persona en una región del planeta ve el dinero de una forma distinta. Con lo cual, eso ya complica la situación entre hombres y mujeres, porque incluso dentro de ese propio país ya lo ven de distinta forma. Con lo cual, si encima se casa una persona de España con alguien mismamente de Latinoamérica o de Estados Unidos, ya hay diferencias. Y luego tenemos por otro lado que los hombres y las mujeres vemos el dinero de distintas maneras. Quizás los hombres somos un poco más agresivos, las mujeres son más cautas. Entonces, todas esas facetas que ya nos hacen distinto, cuando se juntan esas personas, no se plantean
esos objetivos que tú has dicho son, si te das cuenta, por encima. Vamos a comprarnos una casa, vamos a tener hijos. Si nos va bien, nos compramos una segunda casa, pero lo hablan de forma general. Eso ya irá llegando. No, no. Eso te tienes que sentar y tenéis que plantearos. Sois ahora dos personas que os juntáis, que sois libres, que decidís pasar tiempo juntos, pero sabiendo que cada uno es libre, que no tiene que haber esa dependencia, sino que cada uno es libre, pero sí que hay ciertas cosas que tienen que ir en común y son esos objetivos vitales. Oye, tú si vas a montar una empresa, ¿hasta dónde la quieres llevar? Porque puede ser que sea un emprendedor tipo Steve Jobs, o un emprendedor un poco más pequeñito, que no va a llegar a esos niveles, pero sí que quiere desarrollar su carrera. Y esto da igual si es el hombre o la mujer. Y luego hay otros que son funcionarios, con lo cual ese proyecto, pues digamos que es más conservador. Simplemente quiere ir al trabajo, termina, se vuelve a casa. Y eso, aunque parezca una tontería, va también a determinar cuáles van a ser los objetivos para cómo conseguirlos. Porque claro, si uno quiere avanzar mucho en su trabajo y el otro también, vale, queremos tener hijos, pero ¿cómo los vais a cuidar? Porque Claro. si vais a dedicarle tiempo a vuestros proyectos individuales, el niño, ¿quién lo cuida? Porque sí, bueno, puedes tirar de una nani, etcétera, pero al final el niño, quien lo tiene que educar son los padres, ¿no? Porque luego vienen, ay, es que no le he dedicado demasiado tiempo a tu hijo. No, es que eso hay que hablarlo en común para poneros de acuerdo para cómo repartiros las tareas. Aunque no es dinero, que es un poco de lo que estamos hablando de forma directa, sí afecta, porque vas a tener que buscar cómo cubrir todo eso que el padre o la madre no le van a dar. Luego, nos compramos una casa, sí, pero ¿dónde? ¿Cómo la pagamos? Uno puede ganar más que el otro. ¿Quién aporta más? Porque si uno aporta el 60 y el otro el 40, las escrituras tienen que estar mitad y mitad o hacemos 60-40. Todas esas cosas que son tonterías hay que negociarlas, porque luego cuando hay los divorcios, claro, la vendemos y repartimos a la mitad. No, porque si uno ha aportado más, a lo mejor quiere lo que le corresponde. Entonces, esas cuestiones hay que hablarlas. Y también lo que tú decías, ¿cuánto ganas? Yo gano tanto, tú ganas tanto, pero gastos en común, ¿cuántos son? Esto, lo que sobra, lo podemos dedicar luego cada uno a nuestros deseos. No, se pueden hacer esos espacios. Yo a veces lo hago con los clientes, es decir, una vez que ya se tiene claro el presupuesto familiar y hay la parte del ahorro para conformar la planificación, hay un dinero, vamos a decir, extra que yo considero que cada uno de ellos lo debe tener para él, para sus caprichos, para sus hobbies. Porque así, si uno gasta un poco más, el otro ya no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque lo que es de la familia, eso no se toca, eso siempre está ahí. Si el otro se gasta a principio de mes su parte, digamos, de ocio, etcétera, sabe que hasta el mes siguiente no puede disponer de ello. No puede ir, oye, ¿me puedes prestar? No, tú ya te lo has gastado. Eso al final lo que crea es hábitos, pero en definitiva, hay que hablarlo todo. Oye, qué interesante, porque ciertamente las parejas hacen una cuenta en común, que son para los gastos del hogar, eso, ¿no? Y luego vendría siendo lo que es planificar Sí. los proyectos, ¿no? En el tiempo. En principio lo que viene, cuando has dicho antes lo que eran las normas ISO, que me has Ajá. preguntado, son normas internacionales. Igual que cuando a veces vamos, yo que sé, en el metro y ves que el vagón pone ISO, no sé qué, son normas internacionales que se realizan pues en toda, yo que sé, el metro de Madrid tiene que tener las mismas normas ISO que el de Francia, que el de Estados Unidos, en principio, son normas internacionales. Entonces, para la educación y para la planificación financiera hay unas normas que siguen esas normas, ¿por qué se han llegado? Bueno, pues que se ha hecho estudios de las diferentes ramas de economía, de contabilidad, de finanzas, y el ISO establece de que siguiendo estas pautas, de forma científica, es como se obtiene la mejor planificación financiera. Entonces, ¿qué establece la norma ISO? Que la planificación financiera, el primer punto, son los objetivos vitales. Comprarse una casa, la educación de los niños, querer invertir para poder conseguir viajar, para los viajes, todo eso serían los objetivos vitales. Luego viene la parte del presupuesto, que ahí tendríamos lo que son los activos, los pasivos, para saber el patrimonio que aporta
En este caso, si es una pareja recién casados, pues qué puede aportar cada uno. Y luego ya tendríamos ingresos y gastos, que de ahí viene el presupuesto, la capacidad que luego va a tener la familia de ahorrar. ¿Y qué tendríamos que hacer en esa fase? Ver si podemos maximizar ese ahorro. ¿Y cómo se maximiza el ahorro? El primer objetivo es partiendo de los gastos. Sí. Ahí es donde entraría la parte que tú has dicho de gastos. Oye, ¿qué gastos fijos vamos a tener? Y por otro lado, ¿qué gastos variables puede haber? Porque aunque sean fijos, no van a ser siempre los mismos. En este caso, por ejemplo, la alimentación. Echan cuentas y dicen, todos los meses vamos a gastar en alimentación, pero si la estadística nos sale que todos los años gastamos una media de 4.000, 5.000 euros, estoy poniendo un ejemplo, lo que nos dice la norma es que de esos 5.000 euros hay una parte que sí que es esencial y la otra, vamos a decir, que no lo es. Entonces, si de esos 5.000, 1.500 a lo mejor los puedes ahorrar, ¿qué suele ser? Dinero, pues para chuches, cosas de estas que al final, como alimento, no nos aporta nada, ¿no? Okay. Entonces, cada uno de los gastos siempre tenemos que ver que hay una parte esencial y otra que no lo es. Una vez que hemos visto esto, podemos potenciar el ahorro. Por tanto, ¿por qué? Porque si vamos ahorrando un poquito he puesto de los alimentos, pero pueden ser del transporte, Bien. del ocio, etcétera. Vamos maximizando y aumentando lo que es la base del ahorro. La siguiente fase es determinar la protección, que la gente no llega a entender qué es la protección. La protección tiene que ver con los seguros. Ujú. Y con los seguros en dos casos. Al ser una pareja, en caso de fallecimiento. Ya. ¿Por qué? Si eres tú solo y falleces, no estás dejando ningún legado, no tienes a quien ayudar, pero si uno de los dos tienen hijos y fallece, ya esa familia, aunque sea solo con un hijo, no van a poder tener el mismo estilo de vida. Cuando hablo de estilo de vida no me refiero a que sean millonarios, sino poder mantener su estilo de vida. Clase baja, clase media o clase alta, no lo pueden mantener. Entonces, ¿qué se trata? Que si ocurre un fallecimiento, ocurre un accidente severo, que pueda haber un seguro detrás que tú vas pagando que te cubra lo que esa persona no va a ingresar. Bien, es verdad que Claro. tenemos cierta ayuda del Estado, pero nunca va a compensar Claro. lo que estaba cobrando cualquiera de las dos personas. En este caso es un seguro tanto para uno como para otro. Esa parte es importante. La siguiente que nos habla la norma internacional es la jubilación. Nadie se plantea la jubilación. Mm. Solamente ya cuando nos acercamos a los 50, una cosa de esas, ya nos empieza a entrar el miedo. Y más en los momentos que vivimos hoy en día, cuando vemos que salen los ministros diciendo, no, es que vamos a subir las bases a los que cotizan por autónomos, etcétera, y ahí empiezas a decir, esto no va bien. Y aún así, aunque fuese bien, lo que la gente no entiende es, por ejemplo, alguien que gane 1.000, 2.000 euros cuando se vaya a jubilar. La pensión luego no van a ser esos 1.000 o esos 2.000 euros, va a estar por debajo. Sí, claro. Posiblemente sea un 70% de los ingresos que tenía. Y digo, vamos a poner un escenario que dentro de 20, 30 años todo marcha perfectamente, va a haber generación tras generación que va a haber pleno empleo, pero no vas a cobrar el 100% de lo que ganabas. Con lo cual, ese gap, ese hueco, ¿cómo lo piensas cubrir? Tienes que buscarte tú herramientas para cubrirlo. Entonces, aquí es donde yo, como planificador financiero, lo que insto es, monta tu propia jubilación y que luego lo que te pueda aportar el Estado sea el complemento. No al revés, no esperes que el Estado te dé el principal y tú luego busques el complemento. Es mejor intentarlo de la otra forma. ¿Por qué? Porque así te obligas a maximizar tus ahorros. Una vez que tenemos esto, pasaríamos a ver si hay deudas o si necesitamos endeudarnos para conseguir alguno de los objetivos vitales. Ya. Por ejemplo, la casa. En principio, a no ser que te estés alquilado y te venga que te ha tocado la lotería, pues es muy difícil que te vayas a poder comprar la Claro. casa. Sí. Como mucho, ¿qué puedes hacer? Del 20% o 30% que te pide un banco, a lo mejor lo que puedes es dilatarlo en el tiempo a través de una inversión, es decir, de lo que tú vas ahorrando, intentas conseguir ese 20% o ese 30% y luego lo que te falta, entonces ya te endeudas. Pero bueno, has podido conseguir ese 20%. Claro. Y el siguiente paso ya sería las inversiones. Pero ojo, inversiones para conseguir los objetivos vitales que hemos hablado al principio. No se trata de inversión para aumentar el patrimonio. Es decir, podemos hablar de que vamos a invertir una cantidad para comprarnos esa segunda vivienda familiar. Pero esa segunda vivienda familiar no está vista como una inversión, sino, entre comillas, es un gasto, esa segunda casa.
Otra cosa es, una vez que nosotros tenemos ya esa segunda casa, podamos pensar, ¿podemos comprar una tercera no para nosotros, sino para dedicarla a alquilarla, por ejemplo? Ya. Ahí ya partimos de que sería para invertir. Entonces, esa inversión que te estoy hablando ahora, que sí que sería para aumentar el patrimonio, ya no estaría dentro de este primer apartado que hemos hablado de la planificación, sino que sería dentro de lo que vendría después de el típico fondo de emergencia, fondo de liquidez, fondo de solvencia, y tendríamos uno, que es el que yo llamo fondo de especulación, que lo llamo fondo de especulación, a la gente no le gusta la palabra especulación, pero es que a mí sí, porque especulamos con todo en la vida. Ese es el que destinamos a aumentar el patrimonio. Ahí podemos invertir pues, desde las criptodivisas, que están ahora muy de moda, Sí. el metaverso, materias primas, índices o en bienes raíces, ¿no? Entonces, ahí es donde de lo que ya tú has ahorrado y has ido poniendo en cada una de estas partidas, hay otro porcentaje que lo vas destinando a la inversión para esa especulación que yo digo, y ahí tú vas haciendo tus inversiones. Entonces, este proceso que yo te acabo de describir se puede llevar tanto a las personas solteras como a las familias. Pero para cuando son familias, esto hay que sentarse y hablarlo, porque es un trabajo de educación de los dos. Claro. Por eso también te decía que yo luego entiendo que en función de cómo es cada uno, él o ella, sí que tiene que haber a lo mejor, si quieres, como otro fondito que no esté dentro de las cuentas de la familia, sino que sean cuentas de ellos aparte, Ya. con su propia tarjeta y que hagan lo que quieran. Sí, sí. Oye, qué interesante. Bueno, retomamos el tema. El tema es cómo afectan las finanzas a la pareja. Y les recuerdo los teléfonos 919-603-078, el chat 676-764-713. Hoy nos está acompañando un experto financiero, Sergio Valverde. Nos va a asesorar durante toda la tarde de cómo llevar unas finanzas sanas, unas finanzas a largo plazo, porque el proyecto de matrimonio es para toda la vida. Yo no concibo el divorcio, en verdad que lamentablemente pasa, pero en mi mente nunca ha pasado el divorcio. O sea, me cuesta mucho asimilar un divorcio. Lo que estábamos hablando en la pausa, de que tú mencionabas de que a veces una de las dos, de la pareja, uno de los dos gana más. Y bueno, si nunca hay divorcios, es una maravilla, ¿no? Pero si por casualidad algunos de los dos, pues, deciden tomar caminos por separados, al momento de repartir, aunque en principio se había dicho, bueno, vamos a invertir en un solo sentir. Y resulta que uno ha puesto más a la hora de sacar cuentas, pues no, vamos a dividir, pero yo puse más que tú. O sea, hay como cierto poder. Yo tengo más poder que tú porque yo puse más, yo tengo más poder que tú porque yo estoy, en fin, ¿cómo se puede llevar esa situación? Yo te diría que el primer paso, cuando uno se va a casar, quizás es hacer separación de bienes. Yo haría primero eso. ¿Por qué? Porque así tú sabes que lo tuyo es tuyo y lo de la otra persona es de él. No lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Yo creo que ahí ya, si tú ya dialogas eso, el problema es que hay gente que se lo toma mal. Yo no entiendo por qué, pero yo creo que ese primer paso ya es bueno. Y luego el tema del diálogo. No hay ese diálogo, ¿no? Es decir, aquí lo estábamos hablando, como dices en la pausa, aquí sí que hay, cuando es el hombre el que gana menos, al hombre a veces eso no le sienta bien. Y luego hay veces, que también, porque es una realidad, que la mujer, no de primeras, porque yo creo que de primeras, en este caso la mujer sí que apoya, y creo que el hombre también, pero pasado ciertos niveles, ya sea el hombre o la mujer, que pierda su trabajo, no encuentre trabajo, o depende de dónde está, la otra persona empieza a exigirle. Y es Sí. cuando a veces la otra persona no llega a los estándares que la otra persona le está pidiendo. Sí. Y ahí es donde quizás sufre más el hombre que la mujer en esos casos muchas veces. No digo que siempre la mujer lo eche luego en cara, porque no es que lo eche en cara, pero
Sí que es verdad que la mujer ayuda, porque yo lo he visto, es decir, la mujer apoya, pone todo, si tiene que aportar más dinero o se tiene que sacrificar, no pasa nada. Pero bien es verdad que llegado cierto punto, si ese hombre no acaba de llegar, ojo, porque no ha hecho nada, no, si, Es diferente. hay. En cambio, cuando es al revés, no digo que a lo mejor sea la mujer la que se quede como ama de casa, no hablo de eso, pero a lo mejor sí que tiene un trabajo, pero no es un trabajo de una alta cualificación como la que tiene él, y él sí que puede exigirle a ella cierto proceso de cambio, que no tiene que ser inmediato, pero sí como que la incita, la provoca, la promueve a decir, sal de tu zona, intenta ir un paso más allá, y hay veces que ahí la mujer no da ese paso. Y también al revés, pasa también con los hombres. Entonces, es muy importante, como te decía al principio, que se hable de tu objetivo personal, cuál es en la vida. Es decir, en tu trabajo, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque si tú no sabes hasta dónde quieres llegar y yo lo tengo muy claro, tú no me vas, tú no me vas a hacer el camino fácil. Tú me vas a ir poniendo trabas cada X tiempo. No estamos hablando de que tú puedes decir, no me gusta este trabajo, voy a cambiar para buscar algo mejor. Entonces, ahí quizás pasamos unos momentos difíciles, pero hay una fecha fin donde tú vas a cambiar de trabajo por algún motivo, perfecto, pero tienes que tener algo, vamos, cuando digo medio seguro no es que el trabajo sea medio seguro, sino que te gusta algo y que por ahí te vas a decantar. Otra cosa es que eso no te lleva a ser millonario, etcétera. Claro. Pero si tú dices, yo es que no sé qué quiero ser en la vida, ostras, pero si yo lo tengo claro, ya estamos jugando, ya ahí no vamos a la misma vez. Tú ya ahí te me estás quedando atrás. Entonces yo te puedo dar tiempo para que tú busques lo que quieres en la vida. Entonces, eso hay que hablarlo. ¿Y de qué forma se podría llegar a un consenso? Yo creo que es que el problema es que no hablan. Es decir, sentarse como tú y yo podemos estar aquí ahora hablando. Pero es un tema sumamente importante. Sí, pero la gente no lo hace porque se envuelven en eso que llamamos amor. La química parece que puede durar, ¿qué? 2, 3 años, y en ese proceso... O toda la vida. Oye, 2, 3 años. Lo que es la química esa del enamoramiento, según dicen, hay estudios que como tal no dura. Luego sí que puede haber el amor, etcétera, pero ese grado del principio de mariposas, etcétera, dicen que termina. Pero aunque no terminase nunca, no se sientan a hablar de esos temas. Es un tema que siempre se tiende a evadir. No sé si también puede ser un tema cultural en función de qué religión tienes. ¿Qué quiero decir? Aquí en España hemos tenido el cristianismo y bien es verdad que si tú miras al final cómo ha evolucionado la religión cristiana, luego a través del protestantismo, la visión que han tenido del dinero es muy distinta. A los que eran cristianos puros, como hemos sido aquí en España, bien es verdad que con los años se ha ido a menos, el hablar del dinero, ganar dinero, no estaba bien visto. No vamos a decir que fuese casi pecado, pero no estaba bien visto. Mientras que la otra vertiente, el ganar dinero, era como, hago esto por Dios. Quizás estoy generalizando mucho, Yeah. pero eso lo vemos en culturas como la inglesa o la americana, donde cuando se habla de finanzas, se habla de economía, son los que mueven el mundo. Y por algo será. Bien, es verdad que España tuvo un papel muy determinante e hizo muchas cosas, pero al final se ha impuesto más la vertiente anglosajona casi que la española, aunque perdure y haya muchas cosas, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, de economía, realmente donde empieza la economía es en España con la Escuela de Salamanca, son los primeros economistas, etcétera, y que luego lo que es la Escuela Austríaca de Economía parte de la española, pero siempre ha habido ahí como ese rechazo, ¿no? De vamos a hablar de dinero con los hijos o vamos a hablar de dinero delante de los hijos. Todos esos temas a día de hoy aquí en España siguen siendo como muy tabú. Pero Cuesta, es importante. pero no hay esa cultura. No hay esa cultura. Si te das cuenta, incluso esto se ha visto en múltiples películas americanas del instituto. Ellos tienen una asignatura que creo que son de estas optativas para que se llama economía doméstica o algo Sí. que les enseñan que sí, cómo cuidar un bebé y todas esas cosas. Sí. Parecen chorradas, pero eso
te ayuda. Exacto. Porque te acerca a lo que va a ser el día de mañana. Y en ese proceso de esas clases, pues tienes que llevar un presupuesto familiar. Claro. Aquí en España eso no lo tenemos. Bien es verdad que ahora en algunos colegios, algunos institutos, se van dando charlas de educación financiera, pero no ligadas muchas veces a estos temas de finanzas personales, sino pues que es una tarjeta, vale, sí, que es un préstamo, todo eso está muy bien, pero ese es el salto siguiente. Primero vamos a hablar, pues todo lo que hemos hablado antes de lo que es un plan financiero, Sí. que para eso no hace falta estar hablando todavía de productos ni cosas que son muy simples, eso no se hace, los papás no lo hacen. Aquí hablar que tú a tu hijo le hablas de dinero, lo máximo que hacen es darle una paga, pero no le enseñan qué tienen que hacer los niños con esa paga. Claro, cómo manejarla. Claro, hacerles entender, yo te doy tanto, ¿qué quieres comprarte? Esto. Pero tú sabes que si compras esto que tú quieres, te vas a quedar sin nada. A lo mejor lo que tienes que hacer es comprarte otra cosa. En este caso podrían ser chuches. O enseñarle a administrar la mesada, porque tú le das una mesada a tu hijo y tienes que administrarla durante la semana que se la das o el tiempo que tú hayas pensado que lo debe administrar. Exacto. Si se la das para una semana o se la das para 15 días, tiene que saber administrarse. Entonces, si no se lo inculcas o no se lo enseñas en el hogar, pues nunca lo va a aprender. Exacto. Precisamente aquí hay una pregunta donde nos dicen, para realizar un presupuesto familiar, ¿qué se recomienda a una pareja? En este caso hay dos vías. O la hacen ellos o bien contratar un profesional. En este caso, la figura del profesional, aquí me voy a estirar un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos hoy en día a las redes sociales, no porque vayamos per se, pero si nosotros hemos buscado cualquier información relacionada con finanzas personales, etcétera, ya sea a través de los buscadores o las redes sociales, nos salen anuncios, etcétera. Muchas veces vemos como un asesor financiero habla de presupuesto, habla de planificación financiera, ¿no? Te ayudo con tu planificación financiera. Y en general, vamos a decir un 90% de esos asesores financieros, cuando te hablan de planificación financiera, es respecto a ese fondo de especulación que yo hablaba antes. Lo que te van a hacer es planificarte ese fondo. Pero del resto que hemos hablado, nada. Entonces hay que diferenciar las dos figuras. Por un lado, el planificador financiero que te va a hacer toda la planificación que hemos hablado, y por otro lado está la figura del asesor financiero que te ayuda con esa pequeña parte del fondo de especulación. Ojo, hay veces, por ejemplo en mi caso, que soy planificador y asesor financiero, pero podrían ir perfectamente separados los dos servicios. Y en este caso, la parte de hacerlo uno mismo, aquí hay mucho. Tenemos libros, puedes ir a cualquier librería y tienes métodos de distintas personas, de distintas nacionalidades, para hacer tus planificaciones, con miles de Excel, con muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Que ahí al final hablamos de divulgación y aquí es donde entra también la palabra que yo digo, la de tonto motivado. ¿Por qué? Porque se motivan, pero dan un pasito más allá. Entonces, ese pasito más allá no es productivo. Es el del tonto motivado. ¿Por qué? Porque se acaban de leer un libro y dicen, ¡guau! Esto es una maravilla. Ponte a hacerlo. Ponte a hacerlo. ¿Cuánto dura? ¿Un mes? 2 meses como mucho. Luego lo acaban dejando y se van y compran otro libro. ¿Por qué los libros de autoayuda sobre las finanzas personales sacan tantos de distintas personas todos los años? Porque la gente no son muy caros los libros, los consumen muy rápido, pero luego nunca los acaban de llevar a acción. ¿Por qué? Porque son libros tediosos, porque ponerse a hacer esa tarea cuesta. Entonces, en este caso, aunque sea para mí mismo, porque aquí me tiro para mí, es más sencillo. Si tú no estás lo suficientemente motivado a llevarlo a cabo, contrata a un profesional. Ya, qué bien. Otra pregunta es, ¿cuánto debería aportar cada uno para llevar a un propósito al final, o sea, un proyecto al final? Pero, es decir, entre los dos, ¿cuánto tiene que aportar cada uno para conseguir ese objetivo vital? Sí, porque dicen, muchos abogan por la idea del 50 y 50, pero el problema se presenta cuando los ingresos son dispares. Claro, ahí tenemos que volver a lo que hablamos al principio, al diálogo. Sí. Es decir, si tú dialogas con la otra persona todo lo que hemos ido hablando,
que uno aporte un poco más, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El problema es si no llega a ese diálogo y la otra persona está constantemente aportando y el otro a veces sí, a veces no. La cosa va ahí. Si tú hablas todo y tienes claro que puede haber momentos en que incluso al que gana más le puede ir peor y al otro no es que de repente le vaya a cubrir todo lo que ganaba, pero va a seguir constante, no hay problema. Pero tiene que haber diálogo. Es que si no hay diálogo, es lo que hablábamos. El amor está muy bien, pero luego eso hay que llevarlo a la tierra. Y al igual que tú y yo estamos aquí hablando, la pareja tiene que hacer lo mismo. Y aquí, aunque a veces cueste, la parte emocional hay que dejarla fuera y hay que hacerla racional. Y el problema es que cuando a veces se habla de la parte racional, es cuando se piensa que el amor se va a romper. Porque claro, aquí entramos, yo quiero tener a lo mejor un hijo este año, pero yo no lo quiero hasta dentro de 3, porque yo quiero mi proyección personal tenerla asentada. Yeah. ¿Y qué ocurre durante esos 3 años? Quiero tener un hijo, yo no lo quiero. ¿Por qué? Si los dos queréis tener un niño, entre comillas, a lo mejor no es ni el primer año ni el tercero. Es una cosa, un punto entre medias. Pero eso hay que sentarse y hablarlo. Esto que es tan básico, no, vamos a tener un hijo ya. Y el otro dice, vale, tiramos para adelante. Pero en el fondo sabe que no quiere eso, con lo cual vienen los remordimientos. Claro. Bien, retomamos nuestro tema de hoy, cómo afectan las finanzas a la pareja. Tenemos un invitado de lujo, Sergio Valverde, quien es especialista en finanzas. Les recordamos nuestros números de teléfono 919-603-078. Cualquier pregunta que le quiera hacer, pues él está muy dispuesto a contestar y poderle guiar. Hay una pregunta que nos hace una persona que nos está escuchando que dice, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una misma cuenta bancaria? En este caso, yo ahí lo que aconsejo es no tener una única cuenta bancaria, sino hay tener la común, sí, pero recordemos, hay un presupuesto, donde ese presupuesto recoge los gastos que van a tener como pareja, como familia. Entonces, ahí se hacen las aportaciones de cada uno de ellos. Eso está muy bien, pero luego cada uno debe de tener su propia cuenta bancaria y a su vez, que ahí ya puede ser rizar el rizo, sería que cada uno hiciese su propia planificación financiera. Está claro que puede haber partidas que se duplicarían con lo que hemos hablado de la primera planificación, que sería la conjunta, de la familia. En este caso, pues por ejemplo, la de la jubilación o la protección. No habría que hacerlo porque eso ya se hace de forma conjunta. Y además ahí hay que hacerlo de forma conjunta porque lo que hay que establecer es luego, en el caso de que falte alguno de los dos, ver cuál es la suma total de los dos para poder seguir manteniendo ese nivel para la familia. Pero luego cada uno tener sus propios, vamos a decir, y yo sé que esto a lo mejor a la gente no le gusta, sus propios secretos. Es decir, porque a lo mejor a uno le da por que quiere invertir en el tema de las criptodivisas. Ahí los sesgos entre hombres y mujeres a la hora de invertir, como he dicho antes, son distintos. Sí. Las mujeres no es que no les guste el riesgo. Lo que les gusta es el riesgo pudiéndolo controlar algo más. Y eso de controlar el riesgo nunca se controla. Pero tener como un poco más de seguridad de lo que van a hacer que quizás los hombres que muchas veces no piensan y van más directo. Hablamos de criptodivisas, nos metemos. No. Quizás la mujer acaba entrando, pero tarda un poco más en hacerlo. Sí, es más comedida. Sí. Menos arriesgada. Sí, luego no quiere decir que, entre comillas, no sea ella una cabra loca o que no las haya, las existen. Pero bien es verdad que a día de hoy en eso todavía hay diferencias entre hombres y mujeres. Sí. Y además es que aquí también hay que hablar. ¿Por qué, entre comillas, hay pocas mujeres que se dediquen a las inversiones? Porque no les llama la atención a las mujeres. Bien es verdad que es una cosa que según vayan pasando los siglos, que ni siquiera nosotros lo veremos, la mujer se irá incorporando a todas estas disciplinas. Ya hay muchas mujeres, pero no les llama la atención de primeras las finanzas, el riesgo, eso no les llama. Pero oye, se van rompiendo al final barreras como en todo. Entonces, en esta cuestión, a lo mejor el hombre
Si hace esa inversión y no lo ha dialogado con ella, puede que haya ahí un conflicto, porque ella va a ver Claro. que, oye, has metido una partida aquí que teníamos para esto, aunque sea del fondo de especulación que yo hablaba antes, lo has metido aquí. ¿Por qué lo has hecho? No, porque yo pensaba, pues te lo evitas, porque si tú tienes tu propia cuenta bancaria con tu propia planificación, lo puedes hacer y no estás metiendo, digamos, un agente externo que te va a llevar a un conflicto que quizás no merece la pena. Otra cosa es que tú lo hagas y a lo mejor te vaya medio bien y ya lo quieras hacer con tu pareja. Le digas, oye, mira, yo he invertido aquí una pequeña cantidad, porque cuando hablamos de invertir, y aquí también hay que dejarlo muy claro, aunque yo he hablado de un fondo de especulación, donde ahí tú vas metiendo lo que puedas ir aportando una vez que tú ya has hecho todo el resto de la planificación, hay que diversificar. No es de repente, tengo 10.000 euros, vamos, tienen, la pareja tiene 10.000 euros y hay que meterlo solamente, yo qué sé, en bienes raíces, en criptodivisas, en materias primas. No, hay que empezar a diversificar. Entonces, tú puedes meter de esos 10.000 una cantidad mínima dentro de un mercado que tiene mucho riesgo. Que luego resulta que la pegas, que te ha salido bien, la rentabilidad va a ser muy alta, pero lo que ganes en dinero pues va a ser menos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que entender que todo lo que conlleve mucho, mucho riesgo, aunque sea el fondo de especulación, tenemos que ser conservadores. O yo por lo menos así lo veo y hay que diversificar y donde quizás haya que meter más dinero es en aquello que a lo mejor nos da algo menos de rentabilidad, pero lo tenemos seguro. Si tú estuvieras ahorita en una conferencia de jóvenes, más que todo de jóvenes, parejas jóvenes, ¿qué recomendación les harías que están comenzando? Apenas están comenzando. ¿Del dinero o de la pareja en sí? Porque De sus finanzas, de porque su es lo que fin- estamos hablando, de las que finanzas en las parejas. lo que llevamos hablando, es decir, que se sienten face to face, uno, Ah, uno al lado, uno enfrente del otro, no al lado, ah, uno al frente del otro y le diga, ¿cuál es tu proyecto de vida? Es decir, está claro que tu proyecto de vida es conmigo, eso es. pero como persona independiente que eres, que tú decides pasar un tiempo conmigo, ¿tú dónde te ves? Y no solamente estoy hablando de conmigo, de viejecito, tal, no, no. Tú en tu trabajo, en tu proyecto de vida, ¿dónde quieres aspirar? Porque, como dije antes, eso va a tener un coste. Eso vamos a tener lo que costear, tanto el tuyo como el mío, para que los dos podamos llegar allí. Entonces vamos a establecer los objetivos y tal. ¿Que queremos tener un niño? Perfecto, pero ¿cuándo? Porque eso va a haber luego que costearlo. Claro, ¿Que queremos comprar una casa? Vale, ¿dónde la queremos comprar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Hasta dónde nos vamos a poder endeudar? Por eso digo, quitar la parte ahí bonita, emocional. No, es que nos ok, vamos a casar. Sí, 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 está muy bien que nos vayamos a casar. Pero, ¿separación de bienes te parece bien? No. Vale, vamos hacia adelante, pero que sepas que tú vas a aportar más y que estamos en gananciales. Con lo cual todo es al 50%. eso Luego, es. no, pero luego no me vengas con que si yo a lo mejor te he puesto los cuernos, me lo eches en cara y tal. Van a ser circunstancias aleatorias a lo que tú y yo estamos hoy certificando. Entonces, lo primero es hablarlo y no firmarlo si quieres en el mismo momento, sino que pase un tiempo, se vuelven a sentar. Oye, de lo que hemos hablado aquello, ¿cómo lo ves? Ah, pues, porque en esa primera, vamos a decir, negociación, cerrarlo todo, no. Porque uno de los dos siempre va a decir sí, 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 por quitárselo de encima, porque hay esa fricción, como estábamos hablando con el dinero muchas veces, Sí, por cuestiones que vienen culturales o de los padres. Entonces, a lo mejor hay que hacer una o dos reuniones entre ellos. La otra, si quieren que no haya esa confrontación entre ellos, la mejor forma es meter un tercero independiente, que en este caso es el planificador. Porque aunque hemos hablado que las mujeres le gusta un poquito menos el riesgo, etcétera, aunque se le hable de estos temas como cosas seguras que va a beneficiar a la familia, a veces le cuesta dar ese paso. Entonces, meter esa gente no es una gente que va a intoxicar, porque es una gente que no se va a poner en parte de ninguno, sino que va a intentar contentar a ambos conociéndoles. Digamos que ahí vamos a entrar, cuando yo tengo que hacer esta labor de planificador, ahí entra también un poquito la parte de coach.
Okay. Tienes que hacer un poquito de coach para ir ajustando un poco. ¿Por qué? Porque necesitas a veces conocer esa otra parte del cliente, porque si no el cliente va a estar incómodo, va a estar todo el rato quejándose y al final tú le haces la planificación, se la entregas, pero él, tal cual se la entregas, tú sabes que al mes o a los 2 meses va a estar guardada en un cajón. Entonces, de lo que se trata es que los dos acaben contentos. Entonces, por eso es, si son capaces de hablar entre ellos y llegar a acuerdos, genial, porque se ahorran un dinero, no lo vamos a negar. Y si creen que no son capaces, o uno de los dos sabe que no va a ser capaz, pero que lo que se le está exponiendo tiene lógica, lo mejor es disponer de un tercero, de un planificador. De un planificador. Bueno, mira, deja tus números de teléfono para que mejor asesoría imposible y más claro tampoco. Tienen la página web, Sergio Valverde Group, ahí entran y tienen ahí todos los servicios. Qué bien, porque ciertamente es un tema muy interesante y mira, parece mentira, pero uno de los grandes problemas que tiene la pareja, entre otros, ¿no? Las finanzas. Cuando las finanzas no alcanzan, cuando no hay una buena administración, se culpan. Fuiste tú que gastaste de más, fuiste tú que no te registe a lo que está estipulado en cuestiones de ingresos y egresos. Cuando no hay una buena planificación o por algún motivo también que o pierden el empleo y no hay esa previsión de que han habido unos ahorros y todo esto, pues causa muchísimos problemas. Inclusive llega un momento de pensar en la separación. Sí. Yo muchas veces creo que es más temas económicos que otros aspectos. No digo que los otros no sean importantes, ¿no? Pero la parte del dinero genera mucha fricción porque no se dialoga. Como te Eso digo, es. no se dialoga. Es decir, se va viviendo el día a día y se va cogiendo la porquería y se va metiendo debajo del sofá Sí, hasta que un día revienta aquello. eso es, sí. Entonces, lamentablemente, sí, buscar un asesor financiero, así como se busca un psicólogo también, Sí. porque mira que hay muchas parejas que cuando no llegan a un acuerdo emocional porque tienen fricciones, pues buscan un psicólogo o un terapeuta. Pues en este caso también es muy recomendable buscar un asesor financiero. Yo a veces, aunque he dicho que a veces haces un poco de coach, yo puedo hacer de coach, me he formado para ello, pero hay a veces que te das cuenta que dentro de esa pareja no solamente hay un componente monetario, Bueno, hay claro. otros componentes. Entonces, yo cuando veo eso, yo también, eso a veces te lleva a que a lo mejor pierdas el cliente, pero yo les derivo a que se busquen una terapia que les ayude a ambos porque hay otras cuestiones. Ya. Entonces, yo les puedo ayudar en una pequeña parte, pero tienen otras El que, trasfondo es otro. exacto, que dices, esto no lo arreglas simplemente porque tratas la cuestión económica. De los casos que se te han presentado, ¿cuál ha sido una anécdota difícil? Una mujer que no, en este caso es que era una mujer, no puedo decir otro caso. He encontrado mujeres que son las que llevan al marido, porque, vamos a decir, él es más manirroto que ella, pero hubo un caso en que o sea, el hombre después de un año hacía su parte, pero iban consiguiendo la planificación financiera, pero porque él iba haciendo aportaciones de esa otra cuenta que él tenía, ella al final era más manirrota, no controlaba, entonces digamos que él iba compensando y llenando cada una de las cosas para que se cumplieran, es decir, para que se pudieran pagar los seguros, etcétera, pero al final tenía que tirar él de lo que él no se gastaba, mientras que ella sí. Entonces, o sea, lo iba consiguiendo el hombre, al final se divorciaron, también por otras cuestiones, pero esa fue complicada. Sé que a lo mejor es la tópica de siempre, pero Claro. ¿por qué digo esto? Porque sí que me he encontrado con mujeres que han traído a sus maridos, que eran desde ese punto de vista, pero digamos que a través del hábito de mes a mes ir viendo las cosas, sí que fueron reeducándose. Ya. Y esa palabra, no, reeducarse, que a veces suena tan mal, ¿no? Oye, Claro. no se te da bien algo, pues oye, aprendes. Entonces, él se fue dando cuenta, ahí me encontré varios casos de hombres y oye, al final todo va muy bien, pero sí, hay algunas veces que no.
que no se puede salvar. Claro, claro. Bueno, yo conocí un caso, pero fue totalmente diferente. La joven ganaba muchísimo dinero y el esposo pues no lograba compensar ni la administración ni el sentirse al igual. Entonces fue como una barrera que se impuso él mismo, porque ella era todo lo contrario, ella más bien lo alentaba, decía, bueno, es una bendición que yo gane más porque al final es un solo proyecto de vida, pero no logró solventarlo. Ahí es lo que te decía, ahí hay que ya derivarlo a un profesional, a un terapeuta que le ayude a él a ver esa situación desde otro punto de vista. Sí. Bueno, vuelve a dar tu contacto para que te llamen para las consultas y bueno, puedes asesorar a matrimonios que están pasando en estos momentos etapas difíciles porque no tienen una buena asesoría en las Sí, finanzas. mira, la página web es www.sergiovalverde Group y el teléfono es el 649 82 99 72. Ahí me pueden llamar o me pueden dejar un WhatsApp que yo luego les contestaré sin ningún problema. ¿En el teléfono? 649 82 99 72. Además es sencillo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que sé que mucha gente que te está escuchando lo agradece porque, te digo, es un tema que ocasiona muchísimas fricciones, muchísimos problemas en las parejas. Y no lograr tener una buena fluidez en las finanzas o un buen acuerdo en cuanto a las finanzas. Tal vez por desconocimiento o tal vez porque no le prestan mucha atención. Un poquito de todo, pero muchas gracias a ti, pastora. Gracias y será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes.